Y bueno, ultimátum a Florentino Pérez, así como lo oyen, ultimátum a Florentino Pérez. Ya me van a entender lo que les estoy diciendo, así que no me voy a enredar muchísimo más con este lío. Arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, mis queridos amigos, Florentino Pérez ha recibido un ultimátum por el tema de Kylian Mbappé. Ahora sí estamos todos completos. Unos medios periodistas ahí, para llamarlos de alguna manera, dándole ultimátum a Florentino Pérez por el fichaje del tema de Kylian Mbappé. Me parece realmente espectacular el video que vamos a ver el día de hoy de Jorge Ramos y su banda. Y por supuesto les voy a pedir como única condición o única petición, porque tampoco es obligatorio, que me acompañen hasta el final de este video para poder debatirlos ustedes y yo, que me parece que está realmente interesante. Entonces, por supuesto, nos vamos a pasar a la pantalla. Ya saben que el mecanismo de YouTube ha cambiado. Ya no puedo colocar el video completo. Tengo que ir reaccionándolo para que tenga un poco de sentido y no me bajen el video. Entonces, pasándonos a la pantalla, nos encontramos aquí con los amigos de Jorge Ramos y su banda. Y por supuesto ya yo tengo seleccionado dos puntos bastante clave de este video. Uno, en la que hace el ridículo Jorge Ramos una vez más. Y en este caso lo primero que vamos a escuchar es a Hernán Pereira haciendo el ridículo, hablando con una soberbia que creo que mantiene sobre todo muchos argentinos. No voy a hablar por todos porque conozco varias personas de ese hermoso país, pero algunos de ellos sí manejan una soberbia bastante alarmante. Y creo que este hombre es bastante soberbio. Vayamos escuchando la cosa y por supuesto lo vamos comentando. Vamos play. Yo le doy la oportunidad de convertir a Florentino Pérez. Voy a ser su aliado en el mejor directivo del mundo si compra a Kylian Mbappé. Le doy hasta el 31 de agosto, cuando cierre el mercado. Si lo compra, decir verdad, José, usted tenía razón, el mejor directivo. Le da el beneficio de la duda. Pero esto que está haciendo hasta ahora es la sensación que no tiene plata. Haciendo tiempo, abre los ojos, no hay plata en el Madrid. A ver, lo mismo que he comentado creo que en otros videos. Esta gente siempre está hablando de que el Real Madrid no tiene dinero, de que el Real Madrid no tiene plata y que por eso no ha ofrecido ningún tipo de oferta al PSG por Kylian Mbappé. Me parece muy ridículo porque cuando el Real Madrid sí ofertó dinero por Mbappé, quisieron ponerlo como club estado, de que es una locura pagar 200 no sé cuántos millones por un futbolista que acaba contrato, que la madre del otro, que el papá de no sé qué, que el tío de no sé quién. O sea, vamos a organizar nuestras ideas, es lo que siempre digo. Vamos a tratar de unificar los pensamientos, porque si no ya eso es de tratarse con un especialista. Pero me llama mucho la atención, repito, ese tema porque es realmente preocupante que hace unos meses o hace un año, no sé cuánto tiempo, llamaban al Real Madrid Club Estado, incluso hace no tanto cuando fichó a Bellingham, y ahora dicen es que no tiene plata. Pero les digo, van a criticar al Real Madrid por absolutamente cualquier cosa. Si el Real Madrid se le ocurre fichar a Kylian Mbappé por 200 millones de euros en estos días que quedan de mercado, le van a llamar club estado. Si no termina fichándolo, van a haber risitas y decir, no, es que el Madrid no tiene plata y por eso no termina fichando, ya no tiene esa capacidad, como el video que les hice el día de ayer, de fichar grandes futbolistas, etcétera, etcétera. Sigamos escuchándolo. Le ha vendido humo Florentino, a usted y a tantos que lo compran. pero una cosa para Ramos, a ver. Ojo, este mismo al principio decía que le daba un ultimátum, es decir, tienes hasta tal día para fichar a Mbappé, si no eres un fracasado, eres un vendehumo. Florentino es un vendehumo, cuando lo primero que hizo Florentino fue zanjar la duda y decir, no lo voy a firmar este verano, sino el siguiente verano. Es que son realmente increíbles. El sábado, sí. PSG contra Lens, y usted dice que va a agarrar el micrófono Kylian Mbappé, que va a decir a la gente del PSG. Está bien, lo dice un amigo suyo, perfecto. No, un amigo mío. O que se queda. El periodista Bruno Salomón de France Blue Paris. No sé quién es Bruno Salomón, no sé quién es. No Blue, perdón. Blue perfecto. Bueno, ¿quién fue ese? No me interesa. La cosa es que, ¿cómo va a decirle a la gente del PSG que se va al Madrid? Si va a decir algo, si va a ganar el micrófono, se lo mete en la boca y dice algo, lo que va a decir es... usted se mete el micrófono en la boca para hablar. Me lo acerco a la boca, sí. En la boca. Si se lo mete en la boca, quise decir, me lo acerco a la boca. Usted entiende, me lo acerco a la boca, quise decir. Se lo va a acercar a la boca. Pero el se lo mete en la boca. Bueno. Pues ahí yo creo que no va tan desencaminado. A mí me cuesta creer que pese a que Mbappé mañana 24, 26 vaya a hablar,
A mí me cuesta creer que vaya a ser para decir que él va o que se quiere ir. Me extrañaría mucho, me sorprendería muchísimo porque Mbappé sabemos los pasos que ha dado y creo que ha tenido siempre esa capacidad de manejarse bien a nivel comunicativo, a nivel de prácticamente todo. Así que a mí me extrañaría muchísimo, la verdad, que este hombre saliera diciendo el día de mañana que se quiere marchar al Real Madrid. Si es verdad que va a salir a hacer unas declaraciones, creo que estoy de acuerdo con este loquito por primera vez en mi vida. Sería para decir que él está comprometido, que no va a renovar, pero lo único que me puede cuadrar un poco de unas declaraciones parecidas es que intente meter un poco de presión a través de algunas frases llamativas, como decir, por ejemplo, me quedo en el PSG esta temporada, pero no voy a renovar. Y esa sería, creo que, la única manera en la que presionaría al Paris Saint-Germain para forzar una salida, si es que es lo que quiere. Porque, repito, para mí todo esto está en la voluntad de Mbappé. Si quiere salir este verano o se quiere quedar para intentar renovar o irse gratis la temporada que viene, para mí todo va a depender única y exclusivamente de él. Sigamos escuchando. Bueno, verdad, se lo acerca a la boca Kylian Mbappé el micrófono y va a decir, muchachos, gente del PSG, me voy a quedar con ustedes un año. Ya que mis compañeros no me apoyan y para que sea capitán, por ustedes me apoyan. Y va a mentir, vender humo y tengo al PSG en el corazón y vamos a ganar la Champions y bin y bla. Si va a hacer algo, va a hacer eso. ¿Cómo va a decirle a la gente me voy? Después de todo lo que pasó en esta previa de esta novela interminable. Y el Madrid, José, una semana, ¿eh? Si no se terminó Florentino Pérez, se pinchó, ¿eh? Hace 2 años que quiere comprar futbolista y no podía comprar. Solo una pregunta Bueno. para usted, Hernán. Ya vamos a escuchar lo que pasa aquí porque también es bastante interesante, pero quiero ya como zanjar este temita rapidito para que escuchemos otra cosa que tiene que ver con el mismo Mbappé y con esta misma gente. Me parece muy llamativo, repito, que él dice muy claro, prácticamente le queda una semana al Real Madrid, si no el Real Madrid prácticamente ya no existe, ya se pinchó el globo de Florentino Pérez, se acabó lo que es el Real Madrid. Me gustan este tipo de declaraciones, primero porque siempre les digo, genero bastante contenido, hablo con ustedes, nos divertimos, nos reímos y sobre todo porque casi siempre después de unas declaraciones de este tipo, el Real Madrid termina haciendo cosas increíbles y una temporada increíble. Esa temporada en la que nadie daba nada por el Real Madrid terminó pasando por encima del mismísimo Paris Saint-Germain, del Manchester City, etcétera, etcétera. La temporada pasada que la gente tuvo un poco más de pudor, al Real Madrid no le fue tan bien. Yo creo que siempre es mejor y es bueno que salgan este tipo de declaraciones porque la historia del Real Madrid se ha construido en base a este tipo de gente que lo único que hacen es menospreciar al Real Madrid. En este caso también a su Florentino Pérez, diciendo que vendió humo, diciendo que prácticamente se acabó lo que era Florentino Pérez y lo que era el Real Madrid. Ya lo veremos primero porque todavía quedan unos días de mercado y sobre todo, porque el Real Madrid siempre busca la solución, siempre vuelve y siempre se ha forjado su historia a través de este tipo de situaciones. Vamos a cerrar el video escuchando el ridículo que ha hecho Jorge Ramos, que lo han dejado otra vez en ridículo. Y por supuesto lo de siempre, lo vamos comentando en lo que vaya transcurriendo el parte del video. Solo una pregunta para usted. En una semana el Madrid no lo ficha. Para usted, Florentino Pérez, mala gestión. Y si el otro verano llega gratis, con 25 años, el mejor futbolista del mundo, ¿qué va a decir usted? ¿Qué voy a decir? No, que el mejor futbolista del mundo Ojo. hasta ahora no es Mbappé. Juega en la Liga de los decir, Granjeros Mbappé, no es el mejor futbolista del mundo. Ojo, Mbappé juega en la Liga de los Granjeros, así que por eso no lo pueden considerar el mejor futbolista del mundo. Puede que esté de acuerdo, pero ojo lo que le dice este chico, que de verdad que José del Valle es un genio. Pero para usted Pongámonos Messi es el mejor del mundo y juega en la MLS, una liga que todavía no existe. Entonces póngase de acuerdo con usted, Jorge. Con usted mismo póngase de acuerdo. Señora, no la hemos escuchado. Excelente, me parece brutal y repito, este chico siempre está sacándole los colores al pobre Jorge Ramos porque es verdad, o sea, tenemos mucho tiempo escuchando que Messi, a pesar de que no existe desde prácticamente la temporada 2009-2010, o sea, a nivel de decidir una temporada para sus clubes, creo que está muy lejos de serlo, pero sí es muy brutal que este hombre se lo recuerde porque la misma pasada temporada escuchábamos que Messi, que el mejor del mundo, que no sé qué, que el tema del mundial, cuando incluso jugaba en la Liga de Granjeros. Claro, ahora porque le conviene sí quiere decir que Mbappé no es el mejor del mundo porque sencillamente juega en la Liga de los Granjeros. Es que gente que no se pone de acuerdo con sus ideas, con sus pensamientos, repito lo que les estaba diciendo hace un momentico, no se ponen de acuerdo a decirlo coherentemente. ¿Por qué? Porque cuando uno dice algo para intentar quedar bien, para intentar vender un relato, lo normal es que si no tienes buena memoria termines haciendo el ridículo como acaba de hacer Jorge Ramos. Es como que yo me ponga a decir ahorita que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del mundo.
sería bastante idiota de mi parte y creo que poco razonable, realmente no me parece. Otra cosa sería decir que Vinicius es el mejor futbolista del mundo, no me parece descabellado, para muchas personas lo es, me puedo incluir perfectamente en ese grupo, pero decir que Messi, incluso cuando estaba en sus últimas temporadas en el Barça, era el mejor del mundo, yo creo que es vivir en Narnia, vivir en Júpiter, pero siempre hay personas como José del Valle, como mi canal, como muchos otros canales acá en YouTube, que ponen en su sitio a esta pobre gente. Me toca despedir el video, espero que lo hayan disfrutado. Por supuesto, lo de siempre, les agradezco el apoyo, acompañarme hasta este punto del video, los que se quedaron. Me gustaría que dejaras tu like, tu comentario, que te suscribieras al canal, lo de siempre. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, hoy hay partido y chao, chao.